Hola, zaragocistas, desearos un feliz año 2021. Ya dejamos por fin este 2020 que empezó de un modo tan ilusionante y que ha acabado tan mal. Al menos este fin de año nos ha traído una buena noticia, como es ya el descarte de el recurso que presentó la Liga, es decir, Tebas, y el Deportivo de La Coruña respecto a la sentencia del caso Levante Real Zaragoza. Han estado 10 años mal metiendo con todo este asunto y quiero destacar que hay un lobby deportivista en Madrid que ha estado metiendo mal con este asunto y también nos perjudicó con el playoff, haciendo dilatar con su descenso en vez de que se centrara el asunto en acabar la temporada de la mejor manera y sobre todo con todos los jugadores disponibles, dilatado en el tiempo, y nos perjudicó. Aquí quiero destacar el papel de la canallesca que ha elegido el Zaragoza como chivo expiatorio, aunque había quizá algunos otros casos también para investigar, por lo menos investigar. ¿Y por qué quizá el Zaragoza? Porque en Aragón hay poca fuerza para hacer en el exterior y el Zaragoza es un equipo importante, pero no es de los intocables. Es decir, que si hacen escarmiento con el Zaragoza, lo están haciendo con un equipo importante, no lo están haciendo con un equipo pequeño, que es más fácil, que tiene menos resonancia mediática, menos afición detrás, que pueda hacerse notar. Vamos a ver si cerramos ya este capítulo, aunque hay pseudo periodistas como Sergio Fernández que siguen insistiendo y bloqueando en las redes sociales a cualquier persona que le hable de este asunto en el que él fue el responsable de esa infame portada de Marca del partido de la vergüenza que estamos esperando a día de hoy, que con el mismo tamaño, que es lo que implica la ética periodística, pidan perdón a Real Zaragoza o al menos reconozcan que se equivocaron en sus informaciones. Es lo que corresponde, pero ya sabemos que no lo van a hacer. Ayer no lo hicieron, ni siquiera salió en portada, y hoy pues tampoco. Vamos a pasar ya este asunto y esperemos que en 2021 pues mejoren las prestaciones deportivas del equipo, que es lo fundamental. Mi opinión del Levante Zaragoza está en un vídeo que tenéis en la descripción, y la llegada de Jim, pues bueno, como siempre hay gente que ya antes de que pueda hacer algo le parece mal porque está entrenando en el extranjero. Yo no sé si le va a salir bien, mal, pero me puede parecer mejor o peor decisión, pero si es el entrenador que está y en esta situación crítica que estamos, hay que apoyarle 100%, y por ahora pues ha conseguido un efecto que es importante, que es el motivador y la confianza, y en un futbolista es importante, no es normal el todo Fernández que sea incapaz, un jugador profesional, de hacer un control de balón sin caerse al suelo. No es que fue una maravilla su último partido, pero ya parece un jugador distinto. Y así con varios más. La plantilla es limitada, pero no es tan mala como para ir en esa posición, aunque desde luego que tendrían que venir refuerzos que ayudasen a salir de esta situación en la que, por más que la fundación haya asegurado el futuro económico de la entidad, y es decir, que siga en pie, yo tengo mis dudas que en segunda división B pueda ser así, y prefiero además pues no comprobarlo. Vamos a ver los próximos partidos, que son contra equipos de la zona media-baja, rivales directos, y ahí va a marcar pues el devenir de la temporada. Si salen unos buenos resultados, empezaremos a sacar un poco la cabeza, y si son malos, pues nos vamos a hundir definitivamente
en el descenso y posiblemente en una tristísima desaparición que, bueno, habrá momento de comentar. Pero hay gente en la ciudad de Zaragoza que está esperando ese momento, que están en su derecho de que no les guste el fútbol, evidentemente, pero que no están ni mucho menos por encima intelectualmente ni tienen mejor gusto porque les guste otras aficiones que no sea el fútbol. Y con esto pues esperemos que 2021 y entre esta sentencia que he comentado y el cambio de entrenador y la llegada de algunos fichajes podamos sacar cabeza de una vez. Vaya bueno.